Hola, bienvenidos a las tertulias de Imago Lab. Nuestro invitado de hoy es el fotógrafo Cristian Gaviria, con historias de su primer viaje a Cuba. Lo que siempre he buscado al fotografiar es poder presenciar ese momento cumbre que transmite lo que está pasando en la vida de los otros. Estar atento a las personas a mi alrededor, las acciones, miradas, gestos y tratar de ponerme en su lugar por un breve momento para apreciar la vida desde su perspectiva, ya que visiones del mundo hay tantas como personas en él. Es por eso que después de practicar varios estilos fotográficos, mi preferido es una mezcla entre el street photography, el documental y el retrato, ya que con estas herramientas puedo transmitir estos instantes. Cris, ¿cómo te imaginabas este país antes de tu viaje? Yo siempre había querido visitar a Cuba porque tengo como una estrecha relación porque a mi padre le gusta mucho como la música cubana, le gusta mucho todo el tema político cubano y ellos habían ido hace ya 15 años. Entonces yo siempre tenía como esa añoranza de ir, de conocerlo, de ver lo que él vio. Por supuesto que no fue así porque ha pasado muchísimo tiempo y todo ha cambiado bastante, pero sí de llevarme una idea de qué era lo que a él le gustaba y qué era lo que me iba a encontrar. Digamos que mi primera imagen de Cuba era justamente lo que él me contó, que era más que todo una isla que se había detenido en el tiempo, donde había como una parte artística muy fuerte, donde la gente era muy amable, muy querida. Entonces, como que eso era lo que yo primeramente me imaginaba. Y para mi sorpresa, mi primera experiencia apenas llegué a Cuba fue que me revisaron de todo y me metieron en el aeropuerto, rayos X, casi 2 horas en el aeropuerto revisándome si llevaba alguna sustancia ilícita. Ok, bueno, y cuéntanos desde ahí qué pasó. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste cuando llegaste? Fue muy interesante, nosotros viajamos justo para el 24 de diciembre. Nosotros llegamos a Cuba el 24 de diciembre hacia las 9 de la noche. Yo viajé con Estefanía, que es mi pareja. Y resulta que para mi sorpresa y mi primera sorpresa fue esa, es que en Cuba no se celebra la Navidad. En Cuba la Navidad es como un tema más trágico que agradable, porque justo cuando en los tiempos de la revolución habían pactado que Cuba iba a ser, que el 24 de diciembre iba a ser una fecha en la cual no se iba a hacer cese al fuego, pues de decirlo de alguna manera, pero resulta que el 24 de diciembre agentes del gobierno fueron casa por casa buscando a los rebeldes y atacándolos. Entonces realmente hubieron muchos muertos en esa fecha y digamos que además de eso pues está mal visto celebrar ese día dada esa situación. Entonces yo creo que es uno de los poquitos países del mundo que no celebra la Navidad. Uno ve alguno que otro árbol, alguna que otra luz, pero todo está totalmente cerrado. Nosotros llegamos hacia las 10 de la noche, 9 de la noche, más la hora que estuvimos en el aeropuerto, salimos como hacia las 11 de la noche y no había absolutamente nada. Mi cena de Navidad fue unas galletas tipo saltinas y un jugo tipo néctar en una bomba de gasolina y eso fue. Entonces ya ahí como que uno llegó ya con las cosas bastante distintas a lo que estaba acostumbrado. El caso es que después de eso decidimos como finalmente comenzar a descubrir Cuba, comenzar a descubrir qué nos tenían por ofrecer. Como les comento a todos, llegué de noche, entonces de noche no pudimos hacer gran cosa más allá que organizarnos. Y comenzamos ya el siguiente día de nuestra travesía y lo primero que yo me encuentro es esto, ¿no? Yo siempre he sido un fanático del mar, a mí me encanta el sonido de las olas, me encanta cómo con las rocas, entonces para mí esto fue muy bonito, yo me siento muy cercano al mar y comenzar a ver como todas las cosas bonitas y los escenarios bonitos que tenía Cuba para ofrecerme. Caminamos mucho, caminamos mucho, yo iba con un presupuesto muy ajustado, entonces realmente no tuvimos la opción de disfrutar muchas cosas de las cuales ofrecen. Cuba me pareció un país costoso, no me pareció que fuera como tan viable económicamente hacer muchas cosas, entonces nos dimos a la tarea de más que todo explorarlo como un poco más
económico, viajé durante 20 días y es un poco de las escenas que íbamos mostrando. Lo primero que uno siempre como que también tiene características, o sea, que tienen en su imaginario estos tipos de vehículos antiguos, que uno los ve en todas sus propagandas, en todos sus videos que hablan de Cuba. Entonces, bueno, fue comenzar como mirando estos tipos de automóviles súper chéveres. Ellos les llaman las máquinas. Y algo muy interesante de las máquinas es que hay dos tipos de máquinas. Hay unas máquinas que son las de uso cubano, o los usos del propio cubano, y otras máquinas que son de uso más turístico. Aparentemente por fuera unas se ven en mejor estado que otras, pero después de subirnos algunas descubrimos que realmente muchos de estos vehículos casi que lo único original que tienen es su armazón. Eh, Tienen un montón de piezas de otros vehículos de la época porque pues a través del tiempo se han ido dañando, se han ido poniendo defectuosos. Entonces tú perfectamente puedes ver este vehículo y decir, no sé, este es un Ford modelo 70, pero resulta que el motor es de un Dodge y la transmisión es de un Chevrolet. Entonces es muy interesante lo que los ha llevado también el bloqueo a hacer y a conservar estos vehículos para ellos es como súper importante porque de hecho es una gran fuente de ingresos. Una máquina de las que son turísticas en buen estado nos comentaban que podría costar entre 50.000 y 70.000 dólares, que es bastante costoso, pero la mayoría de las que uno encuentra, de las que uno ve, son de este estilo, con timones de otros automóviles, con cajitas reforzándolos para que no se vayan a desarmar, como tratando de conservarlo lo más que podía. Aquí vemos como una serie de partes de automóvil que realmente no pertenecen a este vehículo, pero así todo funcionan y funcionan bien. Bueno, ya después como ingresándonos un poco a la parte de la ciudad, yo llegué a La Habana, por supuesto, y estuve unos días en La Habana explorándola. Dimos cuenta que hay como dos tipos de arquitectura que me pareció muy interesante. La arquitectura es muy bonita, arquitectura muy antigua, muy vieja, pero hay algunas cosas que están muy bien, en muy buen estado y otras que están en un estado bastante lamentable. Entre las cosas que están como en mejor estado es todo el tema de los edificios públicos y los cementerios. En este caso estábamos en un cementerio como súper bonito, sitio súper turístico, y vemos como todo está como muy bien cuidado. Eso es súper bonito, como son muy creyentes. Estas son como las partes del centro de la ciudad donde sobre todo llegan más turistas y donde llegan los desembarcos de los cruceros, que es como la parte que está más expuesta, digamos que al turista en general. Y después comenzaba uno a ver como alrededor que hay estructuras muy bonitas, pero que también ve como el tiempo las va achacando un poco. Y este tipo de casas, hasta hace muy poco, la gente tenía, digamos que era dueña de su propiedad. Antes todas las casas eran del Estado, entonces a ti lo que te decía el Estado es como, bueno, tú te vas a ubicar allí, vas a vivir allí, y las personas eran las que eran responsables de hacerse cargo de la habitación o del sitio donde vivían. Hasta hace poco ya hay como títulos de propiedad, por decirlo de alguna manera, pero eso también lleva a pensar que una casa de este estilo es muy difícil de mantener. Yo creo que aquí mismo en Bogotá vemos que en ciertos sectores hay casas con este tipo de arquitectura y el mantenimiento es increíblemente costoso. Entonces, para ellos también es muy difícil mantener un tipo de casa de estas y con el tiempo se han ido dañando. Vemos como grandes edificios, allá viven muchas familias, pues, en cada uno de estos edificios gigantescos. Y vemos cómo sus posibilidades de arreglar la vivienda son las que le dan. Entonces, justamente aquí vemos que hay muchas partes de casas de otro estilo que adaptan
a la casa que tienen para pues, hacerlo funcional. Son viviendas que son muy oscuras, muy húmedas, y por eso es que es el tema de los balcones. El tema de los balcones, de que la gente comparta en los balcones, de que la ropa se seque en los balcones, es más que todo porque las casas por dentro tienen una humedad muy alta y son muy oscuras. Entonces, pues la ropa cogería mal olor y también no es como un ambiente propicio para uno querer estar todo el día. Después uno se comienza como a alejar un poco de la parte más turística del centro y se va encontrando, digamos que con otro tipo de calles, otro tipo de realidades, pues. Es muy chévere, o sea, yo acá hace muchísimo tiempo que los teléfonos públicos se desconectaron, pues ya nadie utiliza teléfonos públicos y uno seguir viendo que la gente usa diariamente su teléfono público es muy interesante. Y también vemos como grandes edificios, edificaciones muy grandes, muy bonitas, que me imagino que en su época tuvieron que ser muy imponentes y que aún lo son, tratando pues de adaptar a todas las familias que viven allí y cada una con sus particularidades. Este loguito es muy interesante porque este es el logo el cual aprueba que un cubano arriende ya sea parcialmente o totalmente su habitación. Entonces es muy interesante, esa es la forma visual en la que uno sabe si una habitación te la arriendan y está regulada o no está regulada. Entonces para cuando vayan a él, deben saber que si se quieren quedar en alguna casa de cubanos que no sea estrictamente un hotel, debe tener este loguito y ellos hacen pues todo el registro respecto a lo que deben tener legalmente para recibir a un visitante. Allí, este es un tipo de calles que son un poco más adentro de La Habana, donde uno realmente casi no encuentra turistas, donde lo que más ve son cubanos en su vida diaria, y uno ya va viendo cómo este tipo de casas están muchísimo más deterioradas, cómo ya el paso del tiempo las ha afectado muchísimo más. Algo también muy interesante es que finalmente por esa escasez, al igual que con los automóviles, la gente trata de mantener sus cosas lo mejor posible. Aquí vemos una señora, por ejemplo, que está arreglando su chancla. Entonces, eso digamos que de cierta medida a mí me cautivó mucho en una parte porque nosotros tenemos una tendencia a que si algo se daña, se bota y se compra algo nuevo, no sirve. Entonces, primero, hemos perdido mucha habilidad manual en nuestro diario vivir, pues. Y segundo, también el valor que le damos a las cosas, pues últimamente es casi que cero. Yo creo que justamente en esta situación que estamos viviendo nos hemos dado cuenta que realmente uno no necesita muchísimas cosas de las que uno cree necesitar para vivir. Y eso es muy interesante respecto a lo que pasa con ellos. Más que todo porque yo siento que cuando iba a ir a Cuba había mucho o hay mucho estigma respecto al modo de vida que ellos tienen. Mucha gente va y la impresión que se lleva es que son increíblemente pobres o que no tienen nada o que qué pecado esta gente que no puede salir. Entonces hay esa concepción, pero también hay una concepción de que, o lo que yo me di cuenta es que, si bien es cierto, hay mucha carencia de cosas, son ricos en muchas otras cosas. Y la mayoría de gente, independientemente del sitio, de su estrato económico, lo que haga, tiene un techo para vivir. Entonces, eso me parece muy interesante como sistema y como reflexión. Hay muchos tipos de casas, estas son casas un poco más modernas, y el balcón. Yo siento que los balcones es una de las cosas más turísticas de Cuba, pero también es muy bonito en términos de que su interacción con el mundo sea a través de los balcones. Hay una cosa muy interesante también respecto al mito que les contaba sobre la percepción que uno puede llevarse de Cuba. Yo siento que Cuba es un país donde tú puedes salir queriéndolo y amándolo o odiándolo mucho. Entonces, y siento que también está partido en generaciones. Cuba es un país de contrastes muy fuertes, donde hay una generación, sobre todo los más adultos, que sienten que lo que hicieron y por lo que lucharon valió totalmente la página,
o hay otra generación que creen que son prisioneros pues de su propia isla. Por ejemplo, es una escuela de Cuba, por allí alguien está saludando. Y es lo mismo, son edificios gigantescos que uno podría pensar en un primer momento que son edificios abandonados, que allí no hay nadie, que es peligroso vivir, y realmente son edificios que les dan pleno uso. Hasta este punto del paseo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Uy, es difícil. O sea, yo siento que lo que más me sorprendió es como pensar que hay un montón de gente que vive así, sin necesidad de decir que es algo bueno o malo, sino que vive tan diferente a lo que uno vive, ¿sí? Con un sistema económico tan distinto. Algo que me pareció muy particular y me di cuenta después de varios días fue que como que yo me sentía aliviado visualmente y no sabía por qué. Y me di cuenta que es porque casi publicidad no hay. Y es muy interesante de que uno de pronto llegar a un país, dar por sentado eso que existe y darte cuenta después de unos días de que no hay publicidad absolutamente de nada, más allá de algún tipo de publicidad eh, a favor del gobierno, pues tú no encuentras que estén todo el tiempo vendiendo cosas. Entonces también eso me hace pensar que realmente tan necesarias son las cosas que uno tiene, si las tiene porque uno quiere o las tiene porque constantemente se las están vendiendo todo el tiempo. También quiero aclarar que Cuba es un país extremadamente seguro. O sea, si tú dejas algo tirado, de pronto no te aparezca. De hecho, una de mis primeras impresiones cuando me salí más del circuito turístico y quise adentrarme un poquito más en La Habana, era, era un poco de temor porque eran calles a las que yo no entraría en otra ciudad, y menos con cámaras, con equipos. Yo tendría mucho temor de hacerlo y seguramente no lo haría. Entonces fue también muy contradictorio sentir que uno está seguro a pesar de que un ambiente se pueda ver así, entre comillas. Aquí nuevamente resalto como un poco el tema de que son personas muy recursivas que tratan de sacarle el máximo provecho a las cosas que tienen. Y eso, pues eso es algo que se tiene que valorar y que uno mismo también se debe valorar, como que hasta qué punto a uno le saca provecho a las cosas que tiene y no las va desechando constantemente. Pero también, por supuesto, hay partes donde están realmente abandonados, donde ya no hay personas viviendo, ya se vuelve peligroso vivir allí. Y algo muy interesante es que el gobierno ha tratado de, digamos que, de recuperar todas estas áreas. Entonces tratan de recuperar sus fachadas y por dentro construyen apartamentos, entre comillas, modernos, pero respetando pues la arquitectura del sitio, que finalmente creo que son muy conscientes de que es uno de sus atractivos. Y es muy interesante porque uno se da cuenta que hay edificios desocupados, es porque no hay en ningún balcón hay nada. Entonces, es como la primera señal que le da a uno de que este edificio realmente está abandonado, es porque tú te das cuenta que los balcones en un edificio de casi media cuadra, todos los balcones están desocupados. Y también se siente cómo el tiempo ha hecho sus estragos. Este tipo de automóviles son los que más utilizan los taxistas internos de Cuba, pues donde más se mueven los cubanos. Cris, yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que allá el internet es un poco ilimitado o cómo es el cuento de allá? Es que me causó curiosidad. Bueno, esa es una pregunta muy chévere y que también me sorprendió. En el momento en que nosotros fuimos, o sea, hace 2 años, yo me imagino que en este momento ya está mucho mejor, internet hay en la mayoría de hoteles, internet hay un internet público que, digamos, ponen como un router en un parque y uno adquiere una tarjeta prepago y desde ese parque se conecta y ya estaba comenzando a llegar el internet en los sitios, en las casas normales. Lo que pasa es que es un servicio que no es tan económico, entonces pues no muchos cubanos lo tienen, pero ya hay internet, ya perfectamente podrías tener internet en la mayoría parte de la isla. Sí, funciona como hace mucho tiempo uno compraba una tarjeta para recargar el celular y pues eso te da una disponibilidad de tiempo y pues cuando te acabes el tiempo te toca comprar otra tarjeta. Pero realmente a mí no me pareció un tema de dificultad para nada. Me pareció que era muy fácil, que es un poquito incómodo, sí, pero no es un tema limitante. Por otra parte, quería pues hablar un
Y uno sobre todo que me llamó mucho la atención fueron las barberías. Las barberías, hay muchas por muchos lados, pero es muy interesante que las barberías son casi que en un 90% utilizadas por hombres, no son utilizadas por las chicas, que es lo que uno normalmente está acostumbrado a ver, por lo menos en estos países, sino que lo típico cubano o un corte. También es un producto, digamos, abierto al público. Uno normalmente pasa por la calle y está la puerta abierta y uno, listo. Entonces aquí viendo como un poco como los trabajos que siempre la tratan de hacer como con las puertas abiertas para que les entre un poco de luz natural, pero aquí podemos ver pues cómo es que realmente los sitios son muy, muy oscuros por dentro. Otra de las cosas típicas es la música, ¿no? Uno está como muy ligado al tema de la música en Cuba, pero realmente la música que uno escucha, la música cubana no evolucionó en todos estos años, es decir, no hay una evolución de este género y música que es música del turismo, es para que uno vaya, el turista la escuche y ellos dinero así, pero no fue música que evolucionó, entonces la música que tú escuchas en toda Cuba es reggaetón, reggaetón cubano, género que ellos sí le han metido la ficha, tienen unas producciones súper grandes, pero todo lo que conocíamos pues de la música protesta y del cubano realmente se quedó en lo que todos conocíamos. Entonces un poco de cómo la gente constantemente, además de decirlo así, la tierra caliente tiende mucho siempre a la gente a tener su casa abierta para que le entre luz, para que le entre aire, respirar, pues. Y este que es el sistema, pues como ellos venden y reclaman sus productos, ellos tienen una valera. Esta es una tienda para cubanos donde a ti te especifican qué puedes reclamar, qué cantidad puedes reclamar por persona al mes y qué otras cosas podrías comprar con dinero ya que cada uno consiga. La valera se las proporciona el gobierno. Y ahora quería rápidamente como entrar a la parte que le da nombre a mi charla y es que a mí me interesó mucho poder conocer el campo cubano. Allí la charla se llama pues War Hero porque a los guajiros o los que estuvieron al frente de la revolución eran campesinos y el reconocimiento del adversario era que ellos eran los guerreros, los héroes guerreros, entonces por eso era War Hero. Se quedó como guajiro, pero no es el guajiro que tiene la relación de aquí de la Guajira. Eh, Sus carreteras generalmente son muy vacías, no hay mucho, se mueve un poco el turismo, pero no hay muchos automóviles, mucho automóvil de carga. Normalmente lo que utilizan los campesinos entre ellos son caballos. Y todo esto son plantaciones de tabaco. Las plantaciones de tabaco se volvió patrimonio de la humanidad y por eso no se pueden utilizar maquinarias pesadas para hacerlo. Las maquinarias pesadas se prohibieron y todos son procesos artesanales o como se hacían hace muchos años para la plantación de las hojas de tabaco. Como comentaba, hay una gran generación que se siente muy orgullosa de todo su proceso social y hay otra generación que no y se expresa mucho en en los letreros y las cosas que uno ve dentro de las casas. Y por supuesto, el buen habano, que una experiencia muy bonita y se la recomiendo a todos. Bueno, hasta aquí va mi presentación. Tenemos 4 minuticos de preguntas para los que me quieran preguntar cualquier cosa que les haya quedado como en el aire. ¿Cuál es la mayor diferencia entre tu estilo de vida y el estilo de vida de la gente de allá, de los cubanos? Mira, yo siento que la mayor diferencia, lo que a mí me hizo reflexionar mucho en Cuba, es el tema de las prioridades, es decir, uno a qué le está apostando. Sin lugar a dudas, ellos han sido unos referentes en términos de su salud y su educación a nivel mundial, y aquí nos damos cuenta que ciudades como o la isla de San Andrés, que tiene 70.000 habitantes, tiene 9 camas de emergencia. Entonces, como que eso sí le cuestiona a uno como, bueno, ok, esta gente no tiene muchas cosas, porque realmente son cosas bonitas, no es nada más, pero son personas que
seguramente viven más tranquilas que muchos de los que estamos acá, por ejemplo, en este momento pasando una pandemia que no sabemos si vamos a ir a un hospital, si nos van a poder atender, si vamos a poder tener acceso a la comida el día de mañana o si vamos a tener que sacar a nuestros hijos del colegio porque no lo podemos pagar ya. Entonces siento que eso, con ese tema como de prioridades en cuanto a la vida de uno, pues la mayor reflexión que yo me llevo de Cuba, sin necesidad de decir si algo es mejor para uno o para otro. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a elegir, o todo el mundo debería tener derecho a elegir cómo quiere vivir, pero sí fue algo muy bonito que me hizo pensar mucho en mi sociedad particular, que es la que vivimos, que es aquí Colombia. Equipos, cuéntanos un poquito de equipos. Bueno, yo realmente me fui con una cámara y 2 lentes. En ese momento tenía una Fuji X-T1, que fue la primera Fuji, digamos que a un nivel más profesional que salió, y llevaba un 23 milímetros, que equivale a un 35 milímetros, y un 56 milímetros, que equivale a un 85 milímetros. Miento, también llevaba otro lente, llevaba un angular, un 10-24 milímetros, que fue con el que hice la mayoría de escenas de paisajes. No llevaba flash, no llevaba nada más. Básicamente con eso fue que trabajé todo el tiempo. ¿Y qué aprendiste? El gran aprendizaje de esta experiencia. No, yo creo que como te comentaba, mi gran aprendizaje fue todo el tema de cómo, es decir, cómo sí es posible vivir de otra manera y cómo estoy viviendo yo lo que a mí me toca vivir. Pues a ellos les tocó vivir eso, a mí me toca vivir otra cosa en este país. Pues entonces es como una reflexión muy bonita de qué es a qué le estoy apostando también, porque uno también muchas veces compra un montón de cosas que no necesita, que no realmente necesita, pero que quiere. Y siempre es como, bueno, voy a comprármelo y disfraza ese querer de necesidad. Yo siento que eso me ha hecho evaluar un poquito a veces ese tipo de cosas. Bueno, muchachos, cambio y fuera. Esto ya se va a acabar. Sigan pendientes para más charlas con otros fotógrafos. Y un aplauso y mi gratitud, Cris, por compartir tu trabajo y tus reflexiones. Muchas gracias a todos. Los leí todos, créanme. De pronto no los pude contestar mientras que iba, pero muchas gracias a Luis, a Vicente, a Javier, a Fabián, a Bien. todos los que estuvieron aquí pendientes y muchas gracias por asistir. Un abrazo a todos. Gracias a Que hayan ustedes. aprendido algo. Chimba, chimba, muy bacana.